nombre, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María Reina, ruega por nosotros. Santa Narcisa de Jesús, Ruega por nosotros. nosotros. Bien, pues vamos a nuestra sexta reunión. Entonces hoy nos toca el capítulo segundo, los sacramentos de curación. El capítulo primero, pues era los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía. Y el capítulo segundo, los sacramentos de curación, o sea, esa vida cristiana que recibimos se puede enfermar o incluso morir. Entonces tenemos los sacramentos de la reconciliación y de la unción de los enfermos. Entonces esta noche vemos la reconciliación. ¿Por qué Cristo instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos? Cristo, médico del alma y del cuerpo, instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos, porque la vida nueva que nos fue dada por Él en los sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Entonces, médico del alma y del cuerpo es la persona entera la que es bautizada, la que es consagrada, la que se va a salvar. No se va a salvar solo nuestra alma, se salva la persona. O es la persona entera la que rechaza a Dios y se puede condenar la persona entera. Por eso las representaciones del arte pues presentan el cielo, bueno, a veces como un paraíso o con nubes o como sea, y las representaciones del infierno pues, con fuego y con demonios y con cosas, son maneras de expresar la felicidad eterna espiritual corporal o la condenación eterna espiritual corporal. Entonces, como la vida cristiana puede debilitarse tanto en el cuerpo como en el alma, en el cuerpo por la enfermedad y en el alma por el pecado venial, o también hay enfermedades psicológicas, o puede perderse. Se puede morir por el pecado mortal o se puede morir la vida biológica. Por ello, Cristo ha querido que la Iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos. O sea, el Señor también dejó como un carisma, es decir, como un don extraordinario, el de hacer milagros y el de curar a los enfermos, ¿no? A los apóstoles se los dio directamente y luego todos esos dones también especiales, sobrenaturales, pertenecen a la iglesia y están en la iglesia y cuando Dios quiere pues surge alguien a quien tiene ese carisma, ¿verdad? De curaciones, de milagros, etcétera, ¿no? Pero la iglesia entera continúa esta obra de curación y de salvación. Bien, el sacramento de la penitencia y reconciliación, esa imagen pues es bien expresiva, porque está el penitente y el sacerdote que le está absolviendo, pero en la imagen pues está Cristo y de su corazón brotan esos rayos que son la misericordia del Señor que está actuando a través del sacerdote. Cristo le está perdonando por medio del sacerdote.
¿Qué nombre recibe este sacramento? Pues es llamado sacramento de la penitencia. Viene del latín peniteo, penitemini, que significa pues arrepentirse, ¿no? Reconciliación, ya lo podemos entender fácilmente, ¿no? Dos personas enemistadas, distanciadas, entonces se reconcilian, vuelven a la amistad. Sacramento del perdón, que nos libera del pecado. De la confesión, ahí se acentúa este aspecto que forma parte del sacramento, que no es el único, pero confesamos, reconocemos, decimos nuestros pecados. Y sacramento también de la conversión, que viene a ser semejante a lo primero, a la penitencia, ¿no? Que es el enderezar el camino, el sacramento que nos ayuda a convertirnos, a enderezar, a volver al camino correcto, ¿no? La palabra penitencia también tiene ya una otra dimensión, que es aquello que hacemos para purificarnos del pecado, ¿no? Que es hacer penitencia. ¿Por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo? ¿No? Si el bautismo es el que nos hace la purificación, ¿no? Radical. Puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el bautismo no suprimió la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado, esto es, la concupiscencia, Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado. Entonces, el bautismo nos santifica, nos hace hijos de Dios, nos da la gracia, nos da las capacidades para vivir como hijos de Dios, pero no suprime, no quita nuestra fragilidad, igual que la tenían Adán y Eva. Tenían la posibilidad de pecar, si no hubiesen pecado. Eso está en esa fragilidad nuestra, esa debilidad. Y luego ya nosotros, como consecuencia del pecado original, tenemos la concupiscencia. No solo está una debilidad natural, sino que además hay una tendencia al pecado. O sea, no hace falta aprender a pecar. Bueno, también se aprende, pero brota espontáneamente. O sea, vean los niños chiquititos, ya son soberbios, ya se pelean el uno con el otro, ya cogen su juguete y dicen mío, ¿no? Y hacen sus rabietas. Esas son las tendencias del pecado original, que a la final no son conscientes, pero están ahí. ¿Cuándo fue instituido este sacramento? Bueno, aquí se nos va a hablar del momento preciso. En el Antiguo Testamento hay ciertos indicios, digamos, hay ciertas celebraciones penitenciales, el día de la expiación, está el Salmo 50, 51, ¿no? Bueno, hay elementos penitenciales, ¿no? Con Juan Bautista nos dice el Evangelio que iban a que los bautizara y confesaban sus pecados, reconocían sus pecados. No era el sacramento, no era una confesión personal como la hacemos nosotros, pero sí había algo ahí. Luego está este texto, y también cuando Jesús les dice todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra queda desatado en el cielo. O sea, es el poder de abrir las puertas o cerrar las puertas de la iglesia, porque el pecado no solo ofende a Dios, sino a la comunidad, porque al ofender a Dios, o sea, Cristo y la iglesia están indisolublemente unidos, ¿no? Entonces, si yo ofendo al esposo, ofendo a la esposa simultáneamente. Me aparto del esposo, rompo con Cristo esposo, rompo con Cristo iglesia, Cristo, la esposa, ¿no? Entonces, el atar y desatar. Pero luego está ya ese momento preciso
el día de la resurrección, o sea, ya está la obra de Cristo realizada, y les dijo a quien reciban el Espíritu Santo. Antes de eso, dice, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Ese es como que el ámbito general. El Padre me envió a mí para la salvación del mundo. Así los envío yo a ustedes para la salvación del mundo, ¿no? Entonces, esa obra divina es la que la iglesia realiza. No es solo este sacramento, sino todo lo que la iglesia realiza es una obra divina. Transmitir la palabra de Dios es una obra divina. Bautizar, ¿no? Etc. Reciban el Espíritu Santo. No es el poder de ustedes. Es una gracia, es una intervención del Espíritu que capacita a esa persona para que a quienes les perdonen los pecados les queden perdonados. A quienes se los retengan, se los amarren, se los impidan, les quedan retenidos, ¿no? Ya hay otras traducciones, pues pone a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar, ¿no? Entonces es un texto clarísimo. Nuestros hermanitos separados hacen ahí piruetas y maromas para tratar de decir que no, que ahí no hay nada, pero bueno, allá ellos, ¿no? Está más claro que el agua. A quienes ustedes, seres de carne y hueso, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, que han recibido el Espíritu Santo porque Cristo se los ha dado, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, a quienes no se los perdonen porque no se acercan o porque no tienen las debidas disposiciones, les quedan sin perdonar. Así de sencillo y así de clarito. No hay vueltas que darle. Entonces, es un sacramento pascual, porque lo da la noche de Pascua, la noche de la resurrección. ¿Qué hace este sacramento? Resucitar al muerto espiritualmente. Entonces, en un primer sentido, el sentido fundamental es para el perdón de los pecados mortales, porque son los únicos que rompen la comunión con Dios. En la Biblia, cuando aparece la palabra pecado, en el 99,9% de las veces se refiere al pecado que rompe la amistad con Dios, o sea, el pecado mortal. Entonces aquí, diciéndolo ya con nuestro lenguaje, a quienes les perdonen los pecados mortales les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen quedan sin perdonar. ¿Por qué? Porque los pecados veniales se pueden perdonar de 1000 maneras diferentes, ¿no? También por el sacramento, evidentemente, que tienen la distinción del pecado, ¿no? Bien. ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión? Por supuesto, ustedes, yo y todos los bautizados. Por eso el miércoles de ceniza, desde el Papa, se recibe el signo, ¿no? La llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia y para toda la vida de cada uno de nosotros, que siendo santa, recibe en su propio seno a los pecadores. La Iglesia es santa porque es una institución divina en la que Cristo es la cabeza y Cristo está su espíritu, está su palabra, están sus sacramentos, y estamos nosotros que también hemos sido santificados por el bautismo, confirmación y comunión, pero que muchas veces fallamos y pecamos, ¿no? Entonces, la conversión es algo permanente siempre en la iglesia. A veces hay momentos fuertes de conversión, ¿no? O sea, alguien que vivió una vida muy desordenada y que de pronto un retiro o una experiencia ahí se convierte. Pero no es que ya se convirtió totalmente, ¿no? Quizá lo más grave,
pero la tendencia del pecado queda en nosotros y siempre estamos en ese trabajo, en esa tarea de la conversión. Bien, aquí, entonces, antes al salir los nombres del sacramento, hacía ya menciona que penitencia puede designar también otras realidades, ¿no? Entonces, ¿qué es la penitencia interior? La penitencia interior es el dinamismo del corazón contrito, Salmo 51, movido por la gracia divina a responder al amor misericordioso de Dios. Entonces, hay un sacramento, digamos, externo. Hay una acción de Dios en la persona que se va a confesar. Pero si esa persona se va a confesar, tiene que tener una disposición interna. Eso es la penitencia interior, ¿no? ¿Por qué me voy a confesar? Porque hay algo que me mueve, ¿no? Mi corazón arrepentido me mueve a buscar ese encuentro con el Dios misericordioso, ¿no? Y me mueve la gracia. No lo podemos experimentar, pero cuando sentimos arrepentimiento es la gracia que me está haciendo sentir eso, y cuando yo decido, pues sí, me voy a confesar, pues estoy movido también por la gracia, para responder a Dios que me está llamando, ¿no? El hijo pródigo que se fue, en ese momento en que recapacita, es la gracia la que lo hace recapacitar. Y el momento que se pone en camino hacia el Padre, es la gracia la que le da esa capacidad, ¿no? Y la que lo empuja, digamos. Bien, entonces, la penitencia interior implica el dolor y el rechazo de los pecados cometidos. Eso es lo que llamamos, pues, arrepentimiento, dolor de los pecados. Y si me duelen, pues, no voy a seguir, tengo que rechazarlos. El firme propósito de no pecar más y la confianza en la ayuda de Dios. Creo que Dios me va a perdonar y creo que Dios me va a ayudar, ¿no? O sea, la ayuda de Dios es su misericordia que me comprende y que me perdona, y su gracia que me levanta, ¿no? Y esta penitencia interior se alimenta de la esperanza en la misericordia divina, ¿no? Bueno, sería un poco esa última, ¿no? La confianza en la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque tengo también esa capacidad de confiar en que Dios es infinitamente misericordioso. Si no se tiene eso, es lo contrario, la desesperación, ¿no? Yo ya no tengo remedio, yo ya no tengo perdón de Dios, yo ya he pecado tanto que ya Dios no me va a perdonar, ¿no? Entonces ahí estoy atorado. Esa persona, hay que rezar por esa persona y tratar de convencerla de que Dios no tiene misericordia en sus límites. Por eso no digamos nunca esta frase y corrijamos a quien la dice cuando se dice, eso no tiene perdón de Dios, ¿no? Eso es una blasfemia, es decirle a Dios, Dios tiene una limitación para poder perdonar. No hay límites ni en cantidad ni en gravedad, ¿no? Entonces, ¿de qué modo se expresa la penitencia en la vida cristiana? La penitencia puede tener expresiones muy variadas, especialmente, estas son las tres clásicas que no salen en Cuaresma, pero que no son solo de Cuaresma, ¿no? El ayuno, la oración y la limosna. Entendidas en un sentido amplio, ¿no? El ayuno viene a ser el dominio de nuestro ser, ¿no? Entonces, lo básico es el ayuno de comida, pero puede ser
ayuno de redes sociales. O sea, ¿no? Me abstengo o lo dejo por un tiempo, ¿no? O sea, es controlar mis tendencias naturales. Mi tendencia natural me llama a comer. Mi tendencia natural me llama a hablar, a ver, a escuchar. Y la tendencia desordenada me lleva al trago, al chisme, a la pelea. Bueno, el ayuno es una manera de el dominio de sí mismo. La oración, pues es sin Dios no puedo hacer nada, ¿no? Y Dios es el único que me permite que yo cambie mi vida y que viva en gracia. Y la limosna es el amor al prójimo. El texto, no sé por qué siempre me olvido si es de San Pedro o de San Santiago, el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Entonces, la limosna no es simplemente 50 centavos a un pobrecito, que también lo es ayudar a las obras de misericordia corporales y espirituales, todo el bien que hagamos para ayudar al prójimo, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda a la conversión, ya sea a acercarme al arrepentimiento, o si ya estoy arrepentido, confesado, a ir enderezando el desorden interior que hay en mí. Porque así como el bautismo no me libera de la concupiscencia y de la debilidad humana, tampoco la confesión me libera. La confesión, el bautismo me perdona de todos los pecados que tenía, e incluso el original, y la confesión me perdona todos los pecados desde la última confesión bien hecha, pero sigo teniendo la tendencia a la pereza, a la gula, al trago, a la que sea. Entonces, con estos medios es como la persona se va reequilibrando. Entonces, el pecado nos desequilibra, nos desordena. Estas y otras muchas formas de penitencia pueden ser practicadas en la vida cotidiana del cristiano, en particular en tiempo de Cuaresma y de manera especial también el viernes, todos los viernes, que es día penitencial. Entonces, así como el domingo es el día de fiesta de los cristianos, el día del Señor, el día de la resurrección del Señor, asimismo, los viernes son el día que recordamos la muerte de Cristo por nuestros pecados. Por tanto, es día penitencial, en mayor o en menor grado, ¿no? El máximo, pues, el Viernes Santo, ¿no? Entonces, esos que celebran el San Viernes, no está prohibido, pero saber que el viernes es un día penitencial, ¿no? Ya vamos a ver después algo más de eso. Padre, la cita es de la primera carta de Pedro. Sí, primera de Pedro 4:8. Sí, está en el Catecismo Mayor. Bien, entonces, esto es lo que va haciendo la penitencia interior que me lleva al cambio y a la búsqueda de la gracia en el sacramento, ¿no? Bien, ahí estoy poniendo ya Canon Derecho Canónico, 1250. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. En la Iglesia, lo he vuelto a poner, en 1251, todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse, fíjense que dice todos los viernes, no dice los viernes de Cuaresma, todos los viernes debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo.
Esta es la norma general, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. La ley de abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años en adelante, sin límites hasta el final. Y la del ayuno a todos los mayores de edad, o sea, desde los 18 hasta que hayan cumplido 59. Cuando ya cumplimos los 60, ya estamos exonerados del cumplimiento de la ley, pero uno la puede cumplir si lo desea. Cuiden, sin embargo, los pastores de alma y los padres de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia, quienes, por no haber alcanzado la edad, no están obligados al ayuno o a la abstinencia. Entonces a los niños se les puede invitar a, qué sé yo, el Viernes Santo pues no comas caramelo o no tomes cola, no te vas a morir, ¿no? O no veas una hora menos de televisión, qué sé yo, ¿no? Algo se les puede ayudar. La conferencia episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. Entonces, ¿por qué la abstinencia de carne? Como el cristianismo se desarrolla mucho, sobre todo en Europa, Roma, España, Italia, en los primeros siglos, ¿verdad? Ahí pues se come carne muy frecuentemente, todos los días. No sé en la antigüedad, pero supongo que también, ¿no? Y comer pescado en esa época pues sí era un sacrificio porque no había pescado fresco, sino pescado salado, ¿no? No había congeladores. Entonces sí era pues un cierto sacrificio. Pero para nosotros eso no tiene razón de ser. Primero porque no comemos carne todos los días, entonces me da igual no comer carne el martes o el sábado o el viernes. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Y segundo, porque por lo menos en los países que estamos cerca de la playa y nos gusta comemos pescado o mariscos, pues no es ningún sacrificio que el viernes, en lugar de comer carne o pollo, coma pescado. O sea, para mí personalmente no es ningún sacrificio porque me gusta el pescado, me gustan los mariscos y entonces, ¿dónde está la penitencia? Entonces, ahí es donde viene la sustitución. O sea, hay que no ser esclavos de la ley, sino buscar el espíritu de la ley, la penitencia interior. Entonces, aquí están ya las aplicaciones que nos pone la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Teniendo en cuenta que el ayuno que le agrada al Señor, según sus enseñanzas, es la práctica de la justicia y de la misericordia, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana resuelve que los fieles puedan libremente reemplazar la abstinencia de carne de cualquiera o de todos los viernes del año por la abstinencia de bebidas alcohólicas o la práctica de actos de piedad, mortificación o de justicia o de caridad que conlleven sacrificios, ¿no? Entonces, te pones carne y comete la carne tranquila y ofrece otra abstinencia, ¿no? O hace un acto de piedad, reza un rosario si es que no lo rezas, o un vía crucis, o mortificación. El campo de la mortificación es, bueno, pues no escucho música el viernes, o no tomo cola, que decía antes, o no me como el postre, o no le pongo azúcar al café. Miles de cosas que se pueden ofrecer y decir, bueno, este pequeño sacrificio lo ofrezco al Señor en solidaridad, digamos, por su muerte. Obras de justicia, bueno, tengo una deuda, voy a pagarla. O de caridad, mi abuelita está enferma, está sola,
voy a visitarla. En los tiempos de Adviento y Cuaresma, los fieles podrán permutar la abstinencia por otras obras de penitencia que impliquen especial ejercicio de caridad y piedad, limosnas, visitas de enfermos, ancianos, presos y necesitados, enseñanza de la doctrina cristiana. En realidad es más o menos lo mismo que lo anterior, es decir, la idea es, se puede comer la carne y se puede sustituir por algún otro sacrificio o por obras buenas, de piedad, de caridad, de justicia, ¿no? Los únicos 2 días en que sí tenemos que cumplirlo a rajatabla son el miércoles de ceniza y el viernes santo, que sí se guardan ayuno y abstinencia. Por 2 días en el año, pues no nos vamos a morir. Entonces esto es bueno saberlo y enseñarlo porque ¿cuánta gente? Padre, comí carne el viernes. Y encima es que no me di cuenta. Ya cuando había terminado, uy, comí carne. Primero que puedo sustituirlo. Segundo, que para que haya pecado yo tengo que ser consciente, ¿no? Voy a hacer algo que no está bien, igual lo voy a hacer. Ahí hay pecado. Pero si piensas que no tenías que comer y te comiste la carne y no te diste en cuenta después, no hay pecado. Bien, eso en cuanto pues la penitencia interior, los días penitenciales, el viernes y la cuaresma sobre todo, ¿no? Ahora sí ya pasamos al sacramento en sí, ¿no? ¿Cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación? Son 2, ¿no? Porque hay los actos del penitente y la acción de Dios. Entonces, los actos que lleva a cabo el hombre que se arrepiente y que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo. Y por otro lado, la acción divina, la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la satisfacción. Los siguientes números lo van a explicar más, ¿no? Entonces, para que el sacramento funcione, digamos, hacen falta los 2 elementos, las disposiciones de la persona y la acción del ministro que transmite el perdón de Dios. Entonces, primera parte, ¿cuáles son los actos propios del penitente? Los actos propios del penitente son los siguientes, que son los que enseñamos en la catequesis, ¿no? Un diligente examen de conciencia. O sea, no hecho al vuelo, al apuro, ¿no? Y para eso, pues, ayudan los subsidios, que a veces hojas que ponen los mandamientos, y con eso se puede ayudar, ¿no? Incluso pues hoy con la tecnología ustedes ponen en un buscador, ponen en Google examen de conciencia y van a encontrar montones, ¿no? Bueno, es cuestión de, sobre todo cuando uno no se confiesa con mucha frecuencia. Si se confiesa frecuentemente, también ayuda, ¿no? Pero más o menos uno recuerda. Segundo, la contrición o arrepentimiento, que es perfecta cuando está motivada por el amor de Dios, o imperfecta, entonces ahí se llama atrición, cuando se funda en otros motivos. El temor, la vergüenza del pecado, el temor del infierno, etc. Y esa contrición o atrición, ese arrepentimiento, incluye necesariamente el propósito de no volver a pecar. O sea, porque si yo quiero seguir haciendo lo mismo, entonces no estoy arrepentido. O sea, arrepentimiento significa, me duele y porque me duele no lo voy a hacer. El dolor de los pecados, que también se le llama, ¿no? En la catequesis, pues el propósito de enmienda es como un tercer paso, ¿no? Pero en digamos, en el catecismo y en la tradición de la iglesia, pues está así, que incluye el uno al otro, ¿no?
Luego viene la confesión, que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote. No recuerdo qué santo es, que decía que lo que no se confiesa, no se lo estamos poniendo a la misericordia divina, no se los estamos ofreciendo a él para que lo sane, ¿no? San Jerónimo decía, si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Sí, el Concilio de Trento. Cuando los fieles se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. ¿Ya? Entonces, la confesión es la acusación completa según nuestra memoria, consciente. Lo que me olvido no es culpa. Otra cosa es lo que no quiera decir, ¿no? Entonces, a veces puede haber vergüenza, temor, el padrecito me conoce, uy, qué cosa más fea que le voy a decir, ¿no? Entonces, primero que hay que tener confianza en la misericordia de Dios, y el sacerdote es simplemente un instrumento. A los niños les digo yo, el sacerdote es el teléfono, tú estás hablando con Dios y el sacerdote hace de teléfono, ¿verdad? Pero la analogía con el médico. Si yo voy donde el médico, tengo que decirle realmente lo que tengo. Si le oculto cosas, el médico no me va a dar un diagnóstico correcto, no me va a dar la medicina adecuada, no me voy a curar. O sea, no tiene razón de ser, ¿no? Pero bueno, a veces la vergüenza, sobre todo en los niños, les cuesta mucho, ¿no? Y la satisfacción, que es lo que llamamos nosotros cumplir la penitencia, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el propio confesor impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado. Entonces los hermanos separados dicen, no, si ya Cristo pagó por todo, ¿ya qué? ¿Qué más? Bueno, Cristo pagó por todo, pero Él cuenta con nuestra colaboración, ¿no? Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, decía San Agustín, ¿no? Cristo es la palabra, pero nosotros la transmitimos, ¿no? Cristo es el Salvador, pero nosotros intercedemos. Entonces, es el cumplimiento de estos actos de penitencia, que pueden ser de los 3 clases que vimos antes: oración, ayuno y limosna. Dentro de ese campo, todo lo que me pueda unir a Dios o lo que me ayude a controlar mi debilidad o a hacer el bien, ¿no? El sacerdote pues puede imponerlo, ¿no? El confesor impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado. Todo pecado hace daño, aunque no se conozca, aunque sea oculto, ¿no? Entonces, me hace daño a mí, me desequilibra, me desordena y puede hacer daño a los demás. En el misterio de la comunión de los santos, o daño directo, ¿no? Le pego un puñetazo a alguien, o le robo a alguien, o hablo mal de alguien. O sea, estoy haciendo daño, entonces tengo que reparar ese daño. Tengo que reordenarme a mí mismo, ¿no? Ese es el sentido de la satisfacción. Como forma parte del sacramento, esa obra de penitencia, esa satisfacción, tiene un valor muy grande.
¿no? Entonces, si me mandan, supongamos, una penitencia sencilla, rezar 3 Ave Marías, esas 3 Ave Marías tienen un valor gigantesco, más que 300 que me rece yo por mi propia cuenta. ¿Por qué? Porque forman parte de una acción directa de Cristo. ¿Recuerdan? Los sacramentos actúan ex opere operato, es decir, por la obra del mismo Cristo que actúa. El penitente acepta la penitencia, ¿no? El sacerdote le impone y el penitente la acepta. Entonces, pudiera pasar alguna vez que me mandan una penitencia que no sé cómo cumplir, porque se me hace muy difícil de cumplir, ¿no? Entonces, el penitente puede decirle al sacerdote: padre, la verdad es que no sé cómo pueda cumplir yo eso, por favor póngame otra penitencia. Y también se puede, el penitente puede sugerir al sacerdote la penitencia. Y puede decirle: padre, a mí me gustaría hacer de penitencia esto. Y entonces, si el sacerdote lo aprueba, quiere decir que está aceptado. La penitencia hay que tratar de cumplirla pronto para que no se le olvide a uno. Entonces, uno tiene que tomarse, si uno no cumple la penitencia, es como que voy al médico, me dan la receta y no me tomo las medicinas, no me curo. La penitencia es una manera de demostrar que estoy en el camino del cambio. O sea, he hecho cosas malas y con la penitencia voy a hacer actos buenos, de piedad, de lo que sea, pero me pongo en el camino correcto. ¿Qué pecados deben confesarse? Se deben confesar todos los pecados graves, aún no confesados, que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. Todos los pecados graves. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. Entonces, bueno, esto también es otra cosa que todo cristiano en la catequesis y nosotros debemos saber cuáles son los pecados graves o mortales, ¿no? Materia grave, se trata de algo importante, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, pero es algo importante, no es cualquier cosita. Soy consciente, plena conciencia, lo sé, y plena voluntad, lo quiero. Pues si se cumplen las 3 condiciones, hay pecado grave y debe ser acusado, ¿no? No, las confesiones no pueden ser ambiguas, generales, ¿no? Me acuso de haber hecho cosas malas. El 6º mandamiento, me acuso de haber cometido actos impuros, pero ¿cuáles? No hay que dar una descripción detallada, paso a paso, de qué fue lo que se hizo, pero sí hay que darle el nombre. Y no es lo mismo una vez que 10. No es lo mismo faltar un domingo a misa en 3 meses que no me he confesado que faltar 10 veces a misa. Hay bastante diferencia, ¿verdad? No es lo mismo una falla, un pecado de adulterio, que haber estado con un amante 6 meses. Los dos son pecados graves, pero hay diferencia. Entonces, se debe acusar. Y cuando hay algo que agrava el pecado, ¿no? Entonces, el adulterio fue con la hermana de la esposa, mucho más grave, ¿no? Bueno, o sea, cuando hay una circunstancia que agrava el pecado, se la tiene que decir. O sea, le robé a una persona. A ver, ¿robaste 50 centavos o robaste $5,000? ¿Le robaste a un pobrecito que solo tenía eso para vivir? ¿O le robaste a alguien? Bueno, hay diferencia, ¿no? O sea, las circunstancias se dicen cuando afectan mayor o menor gravedad del pecado, ¿no?
Bien, entonces es el único modo ordinario de obtener el perdón. Modos extraordinarios, pues son la misericordia de Dios, porque vas en el avión con no sé cuántos pecados mortales y el avión se está cayendo, pues entonces te encomiendas a la misericordia de Dios y Dios te sabrá perdonar. Cuando se está obligado a confesar los pecados graves. Todo fiel que haya llegado al uso de razón está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año. Y de todos modos, antes de recibir la Sagrada Comunión, siempre que se vaya a recibir la Sagrada Comunión, si hay conciencia de pecado mortal, pues hay que confesarse. Y esta norma pues es para la gente que nunca lo hace, entonces que por lo menos una vez al año te confieses, ¿no? No es como que te diga por lo menos una vez a la semana báñate, no, pues báñate todos los días. Entonces la confesión frecuente, la comunión frecuente son siempre muy importantes, pero hay quienes pues no lo hacen, entonces por lo menos una vez al año. Y antes de recibir la Sagrada Comunión, o sea, te vas a casar por la iglesia y hace 5 años que no te confiesas, pues bueno, tienes que confesarte por el mismo sacramento, porque tienes que recibirlo en gracia, y por la Santa Comunión. ¿Por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental? Pues ya les dije antes con el texto de Juan, ¿no? A quienes perdonan los pecados, se entiende pecados mortales. Entonces, ¿por qué también los veniales? La Iglesia recomienda, no obliga, recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales, aunque no sea estrictamente necesaria, porque se pueden perdonar de muchas maneras, ya que ayuda a formar una recta conciencia y a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu. Entonces, no es obligatorio. Uno puede pasarse todo el tiempo que quiera sin confesarse si solo tiene pecados veniales. No es que tiene 3 meses y no me he confesado, ya no puedo comulgar. Mientras solo haya pecados veniales, uno puede seguir comulgando. No hay límite, ¿no? Pero sí es muy conveniente confesarse con frecuencia. ¿Por qué? Si no me confieso, caigo el riesgo, no siempre, pero puede haber el riesgo de como que quitarle importancia al pecado. Es venial, no pasa nada. No pasa nada. Y entonces ese no pasa nada es como que no estoy ya en guardia y se me puede hacer más frecuente y de pronto se puede hacer grave, ¿no? Entonces, la confesión con cierta frecuencia nos obliga, nos ayuda a examinarnos cómo vamos y a no mal acostumbrarnos al pecado, que de pronto se puede llegar al pecado mortal. Y es una acción de Cristo. Por tanto, es la gracia en directo. Eso actúa más que si yo rezo 10 actos de contrición. Es Cristo que está actuando y me está sanando y me está purificando, me está lavando, ¿no? Y nos hace. Y es un aumento de gracia para progresar en la vida cristiana. Entonces, no es obligación, pero es muy valioso, es un medio maravilloso que el Señor nos da. Y hay que aprovecharlo. Entonces, hay que perderle el miedo, ¿no? Y hay que no hay que ser sinvergüenza. El Papa Francisco decía una vez, hace unos años, el día del Señor de la Divina Misericordia, que tener vergüenza de los pecados es bueno, porque significa que mi conciencia está despierta. Si no tengo vergüenza, es lo que decimos, eres un sinvergüenza, eres un cara dura, se hace cosas malas y ni te va ni te viene. Pero una vergüenza que no me impida acercarme y decir los pecados al sacerdote
aunque el sacerdote me conozca, ¿no? Aunque me ponga detrás de la rejilla y no me vea, pero el sacerdote ya me conoce la voz. Aunque sea, porque Dios nos da una gracia a nosotros para ejercer ese sacramento, ¿no? Ya vamos a ver después lo del sigilo sacramental, ¿no? Para seguir tratando a la persona como que yo no sé nada. O sea, yo puedo saber cosas terribles de X y Y persona y tratarla como que si no supiera nada, ¿verdad? Bueno. ¿Quién es el ministro del sacramento de la reconciliación? Cristo confió el ministerio de la reconciliación a sus apóstoles. Ellos eran los que estaban el día de Pascua y a quienes les dijo reciban el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces los obispos son los sucesores de los apóstoles. Ya vamos a ver después el sacramento del orden, que significa la permanencia de esa misión y autoridad de Cristo que dio a los apóstoles y que se contiene en los sucesores, ¿no? Y los presbíteros, que somos pues los colaboradores de los obispos y participamos también del sacerdocio, ¿no? Los cuales se convierten, por tanto, en instrumentos de la misericordia y de la justicia de Dios, ¿no? El sacramento tiene las dos dimensiones, ¿no? Es también un acto, es también un juicio, pero un juicio en el que normalmente se es misericordioso. Ellos, obispos y presbíteros, ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no es nuestro poder. Entonces, ¿por qué te confiesas a un sacerdote? El sacerdote no te puede, es Cristo el que perdona. Yo te absuelvo porque me ha sido dada esa capacidad, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién está reservada la absolución de algunos pecados particularmente graves? Los pecados particularmente graves, como son los castigados con la excomunión, está reservada a la sede apostólica o al obispo del lugar, o a los presbíteros autorizados por ellos, por el Papa o por el obispo. Cualquier pecado y excomunión al que sea puede absolver en peligro de muerte, ¿no? Entonces, ¿qué es el domingo, el texto de la curación del ciego de nacimiento, ¿no? Fue expulsado de la sinagoga. Ellos sí expulsaban. Un excomulgado puede entrar a la iglesia tranquilamente, puede estar en misa tranquilamente, no, nadie lo va a votar, ¿no? ¿Qué es la excomunión? Es como una prohibición de recibir los sacramentos y de ejercer cualquier misión en la iglesia hasta que se le levante la excomunión. O sea, la excomunión es, bueno, dicho en nuestros términos, un castigo medicinal. Has cometido este pecado tan grave y entonces no es que así facilito se te va a dar todo, ¿no? Entonces tienes que acudir a quien tiene la capacidad. Entonces, para que vean una especie de comparación, ¿no? Nosotros tenemos los sacerdotes el poder de las llaves, el poder de atar y desatar, abrir o cerrar la puerta. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esos pecados particularmente graves en los que hay excomunión? Es como que además de mi llave le ponen un candado, una cerradura con un candado del cual yo no tengo la llave, la tiene el obispo. Entonces, por más que yo meta mi llave, no se abre la puerta porque hay un candado que no tengo yo la llave. Eso es
a quien está reservada la absolución de algunos pecados particularmente graves. Vamos a ver más para que comprendamos un poco mejor. Hay dos tipos de comunión, se llaman así en latín, ¿no? Late sententiae significa sin necesidad de un juicio, es decir, cometes el pecado y te cae automáticamente la excomunión. Perende sententiae significa cometes este pecado y entonces se te denuncia al obispo o al tribunal eclesiástico y luego de un juicio te dan una sentencia y una pena. Bueno, el uno es automático, simplemente cometes el pecado, te cayó. El otro necesita pues un juicio, ¿no? ¿Cuáles son las excomuniones automáticas, late sententiae, reservadas eucarísticas? Coger una hostia y pisotearla, o botarla a la basura, o llevársela para una misa negra, es excomunión reservada al Papa. Atentar físicamente contra el romano pontífice, el que quiera matar al Papa. Cuando Ali Akka lo hizo con Juan Pablo II, no quedó excomulgado porque él no era católico. O sea, él cometió un delito y la justicia italiana pues lo apresó, pero no estaba excomulgado porque no era cristiano. Tercero, el sacerdote que absuelve a su cómplice en pecado contra el sexto mandamiento. O sea, el sacerdote que comete un pecado de impureza con una persona ya tiene el pecado grave, ¿no? Pero si esa persona con la que cometió el pecado va a confesarse y el padre le dice yo te absuelvo de tus pecados, ahí tiene excomunión. Cuarto, el obispo que confiere a alguien la consagración episcopal sin mandato pontificio, así como el que recibe de él la consagración. O sea, los obispos no solamente pueden ordenar diáconos y presbíteros, o sea, los 2 grados inferiores, sino que también pueden ordenar a otros obispos. Entonces, por decir algo, Monseñor Cabrera, nuestro obispo, se le ocurre ordenar a, qué sé yo, al padre Carlos Mena, ordenar obispo sin que el Papa se lo haya dicho. Entonces queda excomulgado él y el otro también, el ordenado queda también excomulgado por aceptar meterse en ese lío. Entonces, si alguna vez van a una ordenación episcopal, antes de darse el rito, el secretario de la Nunciatura Apostólica lee un documento que envía al Santo Padre, por el cual él determina que el padrecito fulano de tal sea consagrado. Entonces, ahí se procede al rito de la ordenación. Y quinto, el confesor que viola directamente el sigilo sacramental. Que viola directamente. Entonces el padrecito dice, Carlos Pérez cometió pecado de adulterio. Y se lo cuenta a la gente. Eso es violar directamente el sigilo sacramental. Algo que lo escuchó en confesión y lo dice con nombre y apellido y dice el pecado. Eso es violar directamente, ¿no? Entonces, esas excomuniones están reservadas al Papa y luego pues ahí, bueno, hay que buscar un canonista para que, porque si no tengo plata para irme a Roma a buscar al Papa, está complicado el asunto, pero bueno, en todo caso para saber que es algo muy grave y que no se perdona así como así, ¿no? Excomunión reservada al obispo del lugar, el apóstata de la fe, el hereje o el cismático. Apóstata es el que dice, reniego totalmente del cristianismo, no creo nada de nada. Hereje es el que niega una verdad de la fe. Yo no creo en la Virgen María, punto. Ahí estoy negando una verdad. El cismático es el que dice yo creo en todo, pero no le obedezco al obispo, no le obedezco al Papa, yo voy por acá por mi camino, ¿no? Y las segundas comuniones, quien procura el aborto
si éste se produce. Lo he puesto entre paréntesis porque esa excomunión ya no está reservada al obispo. El Papa Francisco, hace unos 3, 4 años, ya dio a todos los sacerdotes del mundo la potestad de levantar la excomunión para poder absolver del pecado. O sea, como quien dice, nos dio la llave extra para ese pecado y poderlo absolver. En todas estas excomuniones, solamente incurre en ellas el que sabe, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aborto, que es algo que nos, o la herejía, ¿no? Que se nos puede llegar a alguien a confesarse. Entonces, después de escucharle, yo le pregunto, normalmente la persona sabe que es un pecado muy grave, pues viene hecho trapo, ¿no? Entonces le pregunto, ¿usted sabía que ese pecado de aborto tiene una pena especial, un castigo especial de la iglesia llamado excomunión? ¿Qué es eso, padre? No, yo no sabía. Entonces, esa persona no tiene la excomunión porque no la ignora, solamente sabía que eso es un pecado grave. Entonces, sí tiene el pecado mortal, pero no la excomunión. Entonces, simplemente se perdona el pecado. No hay necesidad de levantar la excomunión, digamos. Lo mismo pasa, pues, los que se cambian de religión son herejes, ¿no? El católico que se hace evangélico es hereje, cae en la herejía porque cree algunas verdades de la fe y otras no. ¿El confesor está obligado al secreto? Absolutamente. Dada la delicadeza y grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, todo confesor está obligado, sin ninguna excepción y bajo penas muy severas, la excomunión como ya vimos, a mantener el sigilo sacramental. Esto es, el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión. Cuando estaba en el seminario, el profesor de moral que nos explicaba esto decía, nunca nada a nadie. ¿No? Es tan absoluto el sigilo que ni siquiera a la misma persona se le puede hacer ningún comentario. O sea, alguien se confiesa hoy de un pecado X, ¿ya? Yo me lo encuentro a esa persona una semana después. Como conozco a la persona porque la vi o porque reconozco su voz o lo que sea, sé quién me confesó tal pecado. Yo no puedo una semana o un mes después preguntarle, oiga, ¿cómo le va ese asunto? ¿Usted sigue haciendo eso? No, no se puede. Cerrado, tapiado, bajo secreto absoluto, ¿no? ¿Cuál es la razón de eso? No solo dice el respeto debido a las personas, porque sino porque lo que el penitente está confesando no me lo quiere confesar a mí, sino a Dios. Sabe que el sacerdote es el instrumento y por eso va donde el ministro. Pero su intención es, yo quiero confesarle a Dios mis pecados. Por lo tanto, no son míos. No, ese conocimiento no es un conocimiento para mí. Yo soy el instrumento para que el Señor acoja esa confesión y para darle la absolución, ¿no? Entonces, de hecho hay sacerdotes mártires en la Segunda Guerra Mundial, mártires del sigilo sacramental. Hace unos pocos años, con estos casos de abusos sexuales a menores, me parece que es en Australia, quisieron aprobar una ley, no sé si realmente si lo hicieron o no, por la cual querían obligar a los sacerdotes a declarar cuando alguien que abusa ha ido a confesarse, ¿no? Entonces viene un fulano X, padre, yo me acuso de que abusé de mi sobrinita que tiene 10 años. Y ya pues. Entonces, según la ley que querían imponer, el sacerdote tendría que
denunciar. Y la Santa Sede respondió que no, que imposible, que no, que podrían ir presos, pero no se puede, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? Primero, la reconciliación con Dios, por tanto, el perdón de los pecados, es lo más directo. La reconciliación con la iglesia, ya decía antes, que si peco contra el esposo, va también contra la esposa, peco con la cabeza contra el cuerpo. La recuperación del estado de gracia, la gracia santificante que se nos dio en el bautismo y que por el pecado mortal se pierde. La remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales. O sea, el que comete pecado mortal merece pena eterna del infierno si es que se muere inmediatamente. Si es que se muere en esa condición, tiene pena eterna. Y al menos en parte, las penas temporales que son consecuencia del pecado. O sea, todo pecado ofende a Dios, algunos rompen la comunión con Dios, otros no solo la disminuyen, pero los pecados tienen consecuencias. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo una piedra y le rompo el vidrio a la vecina, a la casa de la vecina, y luego me voy a confesar, ¿no? Se me perdona el acto culpable mío, soy culpable de eso. Pero yo tengo que reparar, pues. Tengo que pagar el vidrio, ¿no? Entonces, en la confesión se perdona parte de esa pena, depende de nuestro arrepentimiento. El buen ladrón en la cruz, ese fue el que hizo un acto de arrepentimiento tan profundo, de una contrición tan profunda que Jesús le dijo, hoy mismo estás conmigo en el paraíso. Siguiente efecto, la paz y la serenidad de conciencia, ¿no? Qué alivio, me quité ese peso de encima, ¿no? Como el alivio cuando uno está sucio, sudado y se pega una buena ducha, qué relajado que me siento, ¿no? Lo mismo, la persona que viene ahí abrumada por esos pecados, que quizá le cuesta decirlo, pero cuando ya los dice, qué alivio, qué paz, el consuelo del espíritu. Y aumento de fuerza espiritual para el combate cristiano. O sea, Dios me da una gracia, ¿no? Si el pecado que estoy cometiendo constantemente es la mentira, pues Dios me da una gracia para que puedas ir superando las mentiras. Una cuerdita de tu papá, déjamela jugar. Déjamela. Se puede celebrar en algunos casos este sacramento con la confesión general y absolución colectiva. Bueno, pues solo en casos de grave necesidad. Por ahí hay algún padrecito que abusa de esto, pero en caso de grave necesidad, como un inminente peligro de muerte. Hay una guerra y se va un batallón de soldados y quieren confesarse como 100 soldados y está solo un padrecito, no alcanza. Entonces ahí se puede dar la absolución general. Estamos en un barco que se está hundiendo, estamos en un avión que se va cayendo, no hay chance de confesar a nadie, ahí se puede dar la absolución general, ¿no? O sea, son situaciones muy extremas, digamos, ¿no? Hay una epidemia, hay qué sé yo. En la pandemia se pudiera haber dado, lo que pasa es que todo el mundo se fue a meter a su casa, entonces no había cómo, pero se puede recurrir en caso de grave necesidad a la celebración comunitaria de la reconciliación con la confesión general y la absolución colectiva. Entonces cada uno hace su arrepentimiento, rezan el yo confieso y a los 100 soldados dice yo les absuelvo, ¿no? Respetando las normas de la iglesia y haciendo a propósito de confesar individualmente a su debido tiempo los pecados graves ya perdonados de esta forma. Entonces el soldado que se fue a la guerra y regresó vivo, pues si recibió la absolución general, tiene que ir a confesarse
de los pecados que se le dieron en esa absolución colectiva, ¿no? El avión que se estaba cayendo y al final no se cayó, con los que se salvan se tienen que acudir al sacramento individual. Entonces, no se justifica que hay una peregrinación al santuario de San Narcisa de Jesús y hay 100 personas haciendo cola y ya es la hora de la misa, entonces para que comulguen, no se puede. Hay 100 niños que tienen que hacer la primera comunión, pues hay que organizar los turnos de confesión pero no se puede dar la absolución sino por casos muy graves, ¿no? Entonces, si se las dan a algún padrecito así, no tiene validez, porque yo no soy dueño de la fe ni de los sacramentos, son de la iglesia. Soy ministro de Cristo, ministro de la iglesia, servidor de Cristo, servidor de la iglesia. No soy dueño de la gracia ni de cómo se ejerce esa gracia, ¿no? Bien, ¿qué son las indulgencias? Este ya es el último número, así que, bueno. Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos, mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Entonces, en la Iglesia somos millonarios en gracia. Está todo el tesoro de Cristo, de la Virgen María y todas las obras buenas de los santos del 2000 años de historia de la Iglesia. Ese tesoro, todos esos méritos, la Iglesia los puede aplicar a el fiel que cumple las obras que la Iglesia dice, bueno, este acto, si lo cumple con las debidas condiciones, pues tiene indulgencia. Entonces, remisión de la pena temporal. Ya vimos que la pena eterna de los pecados mortales solo con el sacramento de la confesión. La pena temporal, entonces ahí para eso, en la misma confesión se puede perdonar ya algo, con las buenas obras se perdona algo, y la indulgencia es una gran ayuda para el perdón de esa pena, ¿no?, que se tiene, ¿no? Entonces, todo pecado tiene culpa. Yo soy culpable de haber robado, yo soy culpable de haber mentido, yo soy culpable de haberme embriagado. Entonces, además, tiene una pena, hay una consecuencia. Si robé, pues tengo que devolver. Si me embriagué, pues etcétera, ¿no? La pena es eterna cuando es el pecado mortal y la pena temporal puede haber en los pecados mortales y pecados veniales, ¿no? Y la indulgencia entonces puede ser plenaria o parcial. Plenaria significa se te perdona todo, absolutamente todo. Si te mueres te vas al cielo sin pasar por el purgatorio. Parcial significa una parte de lo que yo estaba debiendo se me perdona. Ganarse la indulgencia plenaria no es fácil, porque no es solamente confesarse, comulgar y cumplir la obra prescrita, sino que además no tener ni el más mínimo afecto a ningún pecado, ni siquiera venial, lo cual es verdaderamente complicado. Entonces, si no logramos ganarnos la plenaria total, pues sí podemos ganarnos muchas indulgencias parciales, aplicando las plenarias, aunque no llegue a lo total, ¿verdad? Entonces, obras con indulgencia plenaria, no solamente en los jubileos, no solamente en los grandes santuarios, sino en la vida diaria, todas estas obras pueden
Si uno desea, no es que sea obligación, pero si uno desea, puede ganar esa indulgencia para uno o para los difuntos. Adoración al Santísimo Sacramento al menos por media hora. Hay muchos que lo hacen. Lectura de la Sagrada Escritura al menos por media hora. El Vía Crucis, pero tengo que tener la intención de ganar la indulgencia. El Rosario, en la iglesia u oratorio público. Por eso al final dicen, y ahora rezamos por las intenciones del Papa. En familia, en comunidad religiosa o en asociación piadosa. O sea, el rosario comunitario. La bendición papal, aunque sea por radio o por televisión, o ahora por internet, supongo. La visita al cementerio, aplicable a las almas del purgatorio, es plenaria del 1 al 8 de noviembre, parcial los demás días del año. Entonces, ir al cementerio a rezar por los difuntos. La adoración de la cruz el Viernes Santo, eso estamos cerca, en la solemne acción litúrgica. Ejercicios espirituales, hacer retiro al menos por 3 días íntegros. Los que hacen la primera comunión o los que asisten a la celebración de la misma, cuando hay primeras comuniones. El neosacerdote, el sacerdote recién ordenado, que celebra su primera misa, y los fieles que asisten. Pues van a una primera misa de un padrecito y pueden ganarse una indulgencia para uno o para un difunto. El sacerdote que celebra sus 25, 50 y 60 aniversarios de ordenación en la misa jubilar y los fieles que asisten a la misma. No tienen que esperar 14 años para que yo llegue a los 50. Tengo solo 36. La de los 25 ya pasó. El Tantum Ergo, si se recita solemnemente el Jueves Santo y el Día de Corpus. El Te Deum son himnos latinos el último día del año. El Veni Creator, el 1 de enero o el día de Pentecostés. Bueno, no sé si vale las traducciones, ahí sí no sabría. Visita a la iglesia parroquial o catedral en esta del titular o en el día de la consagración del altar. Entonces aquí en la parroquia María Reina, el día del titular María Reina es el 22 de agosto. Y el día de la consagración del altar es el 29 de julio. Ahora ya es la fiesta de los santos Marta, María y Lázaro. Antes era solo Santa Marta. Visita a la iglesia o oratorio el día de los fieles difuntos, solo para los difuntos. Visita a la iglesia o oratorio de los religiosos en la fiesta de su santo fundador. Entonces, el 4 de octubre van a la iglesia de San Francisco de Asís, pues en el centro, ¿no? Renovación de las promesas bautismales en la vigilia pascual, también estamos cerca. O en el día del aniversario del propio bautismo. Entonces, hay que saber ese día de aniversario y se puede ganar indulgencia plenaria. Entonces, bueno, ahí tienen un montón de posibilidades, si lo desean, de ganar estas ayudas que nos da la iglesia para purificarnos y entrar más rápido al cielo con menos purgatorio. Muy bien. Bueno, hasta ahí terminamos hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Padre, con relación a lo que usted decía de las penitencias, que ya lo de carne no, como que no aplica porque o son veganos, lo que sea, podría ser el uso de las redes sociales, por ejemplo, una penitencia. Sí. Sí, abstinencia se puede tener de muchas cosas. De telenovelas, de redes, de cola, de quién sabe qué. Ya, y otra cosa, cuando alguna vez le consulté a usted, uno puede confesarse y todo, pero si no hay arrepentimiento sincero o seguimos haciendo lo mismo, como que caemos en un círculo vicioso, o sea, como que no tiene sentido. Ya, a ver, ahí hay dos casos.
el arrepentimiento es como superficial, como que por encima, y entonces en realidad pues va a seguir en las mismas. Y el otro caso puede ser un arrepentimiento auténtico, profundo, sincero, pero el pecado está tan arraigado en la persona que no se lo quita de encima, cuando ya se ha convertido en vicio, ¿no? En la droga, el alcohol, la pornografía, la lujuria. O sea, está tan metido dentro de la persona, dentro de su psicología, que se arrepiente, dice, yo nunca más voy a tomar un trago, nunca más me voy a embriagar. Pero un día después pasa por donde están los amigos y tómate un traguito y se va de largo. O sea, a lo mejor no es capaz todavía, pero entonces hay que seguir luchando. ¿Hay salvación igual? ¿Cómo? O sea, ¿hay salvación? ¿Alguien puede ayudar así o ya depende de cada persona? No entendí. O sea, usted dice uno puede volver a caer. Eso ya depende de la persona o hay alguna persona que le pueda ayudar, o sea, una salvación, es decir, tiene que entrar ya a algo profesional. Bueno, o sea, cuando el sacerdote puede aconsejar, cuando ve ya que es algo muy arraigado y que no sale por sus propios medios, entonces, además de la gracia, pues está también la ayuda profesional. Gracias. Padre, De cáncer, pues se confiesa, pero vaya al médico. Primero Silvia alzó la mano. Buenas noches, padre. Sí. Usted hablaba de que rezar el rosario tiene que ser necesariamente en grupo, en familia, o puede ser una sola persona, o sea, en este caso No, yo. a ver. Yo no dije que tiene que ser, que para ganar la indulgencia plenaria es el rosario rezado en comunidad, en la iglesia o en grupo o en familia. Usted puede rezar el rosario sola todas las veces que usted quiera, pero ahí no aplica la indulgencia plenaria. Tal vez tenga indulgencia parcial, pero bueno, hay tantas. Eso es lo que quise decir, para la indulgencia plenaria. O sea, tendría que yo invitar a mi familia, armar comunidad para poder ganar la indulgencia. Si quiere ganar la indulgencia plenaria es el rosario rezado en comunidad, sí. Ya, gracias, padre. ¿Alguien más preguntaba algo? yo, padre, usted habló de penitencias un poco complicadas o que a lo mejor uno no podía cumplir. ¿Cómo que podría ser algo que, o sea, siempre son oraciones, pero qué penitencia podría ser como difícil de que uno no pudiese cumplir? Un ejemplo. A veces hay gente que no sabe tal o cual oración. Ok. Bueno, esos casos son más sencillos. Pueden ser personas que tienen pecados más graves, más 30 años que no se confiesa y que se le dice algo ya pues, un poco más pesadito y de pronto dice, uy, padre, no sé cómo voy a hacer eso. O sea, siempre que alguien diga, no sé cómo hacer eso, no va a ser imposible, entonces ahí se puede sustituir. Gaby, Albán. No se le oye, Gaby. Bueno, creo que Patricia Martínez también iba a alzar la mano. Sí, padre. Mire, yo normalmente oigo misa en un canal católico y cuando el padre lee el Santo Evangelio y termina de leerlo, él dice, por la lectura de este Santo Evangelio, todos nuestros pecados quedan perdonados. Entonces yo digo, pero, o sea, no hay necesidad entonces ahí de confesarse o cómo sería, no le entiendo de verdad, porque no, ¿qué sería, padre? A ver, primero que eso, el padrecito no lo tiene que decir, porque esa es una oración privada. O sea, en la misa,
hay las oraciones que rezamos todos, y hay unas cuantas oraciones, se llaman secretas, no porque sean secretos, sino porque las decimos solamente nosotros. Son oraciones nuestras para ejercer bien el momento que estamos haciendo. Entonces, esa es una oración privada. Lo mismo, en todo caso, sea como sea, es lo mismo que cuando después de rezar el yo confieso, el acto penitencial, el sacerdote dice: Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y dé la vida eterna. En un caso, el acto penitencial, o en este caso, después del Evangelio, se refiere a los pecados veniales. Salió claramente el único modo ordinario del perdón de los pecados mortales es el sacramento de la penitencia. No valen los otros para los pecados mortales. Para los veniales valen miles de cosas. Iliana. Padre, Gracias. tiene el micrófono dañado y nos ha anotado su pregunta en el chat. Ella dice, si uno no tiene arrepentimiento total, solo como un cargo de conciencia, entonces no debe confesarse porque no ha logrado el arrepentimiento, sino como que una pena, una medio pena nada más. Esa es su pregunta. Así es, no. Tiene que tener dolor de todos los pecados y arrepentimiento de todos los pecados. ¿No? Entonces también a veces yo le digo, si tú tienes 10 pecados, no te puedes arrepentir de 9 y quedar debiendo 1. No, ese todavía no. Entonces, no, o se arrepiente de todo y se perdona todo, o no se arrepiente realmente. Eso es lo que pues impide la confesión de las personas divorciadas vueltas a casar. ¿No? Porque hay algo que permanece y que todavía no se arregla. A veces personas que no tienen de pronto tanto conocimiento y vienen a acusarse, por ejemplo, por un aborto, ¿no? Porque es un pecado terrible. Pero entonces uno comienza a preguntarle, bueno, ¿y usted hace cuánto tiempo no se confiesa? Pues hace 10 años. ¿Y qué otros pecados tiene? Pues a lo mejor sigue con el enamorado, vive en unión libre, y esto lo va a dejar. Pues no. Entonces no se puede absolver el aborto si permanecen otros pecados que se siguen cometiendo. A ver, el que alza la mano, que está Raguiar, no sé qué. Buenas noches. Buenas noches. En caso de una persona divorciada, pero que no tiene a nadie a su lado, ¿puede confesarse y comulgar? Por eso dije, el divorciado vuelto a casar. No, vuelto a casar, no, sin pareja alguna. El divorciado solo, primero habría que analizar si es culpable él o no del divorcio. Si es culpable, tendría que arrepentirse de la culpa de haber provocado el divorcio, ¿verdad? Y de si intentó reconciliarse o no con su pareja. Si ya eso está solucionado y esa persona está sola, muchas veces alguien sufre el divorcio. Pues yo no me quise divorciar, pero me dejaron. La pareja se divorció. Entonces, esa persona, mientras no se involucre con alguien más, pues, o sea, lo que me impide la absolución y por lo tanto la confesión completa es permanecer en un pecado. Si no lo tengo, pues no tengo. Muchas gracias. Muy bien, pues son las 10 de la noche. Ya hay que todos descansar. Dios te salve María, llena eres, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, Y y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, que descansen. Descansen.